Objeción su señoría. La voz del abogado defensor resonó en la tranquila sala del tribunal, todos los ojos se volvieron hacia el oficial Daniels, que estaba sentado en el estrado de los testigos, su ceño fruncido mientras respondía al acalorado interrogatorio. Juro que lo vi arrojar la bolsa a los arbustos, Daniel, afirmó con firmeza, su voz inquebrantable mientras hacía un gesto hacia Marcus Johnson de 16 años, el adolescente estaba sentado al lado de su abogado, sus manos apretadas fuertemente en su regazo, su rostro pálido pero sereno. Las palabras del oficial parecieron sellar el rostro de Marcus, hasta que Marcus hizo algo que sorprendió a todos. Su señoría, tengo pruebas de que está mintiendo. La voz de Marcus era firme pero más fuerte de lo que pretendía. La sala del tribunal zumbaba con murmullos que se hacían más fuertes con cada segundo. Marcus se puso de pie temblando, y le entregó un teléfono a su abogado. El juez se inclinó hacia adelante. Silencio en la corte. ¿Qué es esto? Sobre el abogado de Marcus, el señor Carter desbloqueó el teléfono y reprodujo un video para el juez visible para el jurado. La grabación mostraba al oficial Daniels patrullando la misma área en la noche en cuestión, buscando entre los arbustos después de que Marcus ya había sido arrestado. El video capturó al oficial plantando el mismo bolso antes de llamarlo como evidencia. La sala del tribunal estalló en jadeos y susurros. Daniel K. mandíbula tensa, mientras su rostro se sonrojaba. Su señoría, eso no es lo que parece. El mazo del juez golpeó suficiente. La corte se aplazó hasta nuevo aviso. Marcus miró hacia el suelo, su corazón latía con fuerza mientras los periodistas y los espectadores se agolpaban hacia la salida. Sus voces se fundieron en el caos, pero en el fondo sabía que esto estaba lejos de terminar. Marcus no creció queriendo problemas, pero los problemas siempre parecían encontrarlo. Los meses previos a su arresto fueron los más desafiantes de su vida. Su madre Carla tenía 2 trabajos para mantener su pequeño apartamento en la ciudad, y su hermano mayor Terrell se había mudado dejando a Marcus como el hombre de la casa. Todo comenzó una calurosa tarde de verano cuando Marcus y su mejor amigo Jaden estaban jugando al baloncesto en el parque local. No vieron llegar el coche de policía hasta que fue demasiado tarde. Oye, ustedes dos, deténganse ahí, oficial. Daniel K. La voz retumbó en la cancha. Los chicos se congelaron, el baloncesto rebotando. ¿Qué está pasando, oficial?, Jaden preguntó levantando las manos instintivamente. Marcus hizo lo mismo, su corazón latía con fuerza en su pecho. Hay una llamada sobre unos adolescentes vandalizando autos cerca. Daniels respondió acercándose. Coincide con la descripción. No éramos nosotros, dijo Marcus, su voz tranquila, pero a la defensiva. Hemos estado aquí todo el tiempo. Vacía tus bolsillos, Daniels, ladró. Los chicos obedecieron vaciando sus pantalones cortos. Bolsillos en el pavimento. Marcus tenía una llave de casa, un billete de $5 doblado y un teléfono. Jaden solo tenía su teléfono. Daniels no parecía satisfecho con eso. ¿Es todo lo que tienes?, preguntó entrecerrando los ojos sin esperar una respuesta. Lo cacheó bruscamente. Quédate quieto. El oficial caminó hacia los arbustos a unos metros de distancia. Su radio crepitaba mientras murmuraba algo. Jaden miró a Marcus, quien se encogió de hombros nerviosamente. Minutos después, Daniels regresó sosteniendo una pequeña bolsa de polvo blanco. Parece posesión, dijo agitando la bolsa. Ambos están bajo arresto. ¿Qué?, exclamó Marcus. Eso no es nuestro. Acabas de sacar eso de los arbustos. Guárdalo para el juez. Daniel espetó sacando las esposas. Marcus defendió su caso mientras el oficial le leía sus derechos, pero no sirvió de nada. Cuando llegaron a la estación, su mente daba vueltas. No podía entender cómo algo tan injusto podía pasar tan rápido. Al día siguiente, Carla se presentó en la estación de policía, su rostro marcado por la preocupación. Mi bebé no es un criminal, insistió al recepcionista. Después de horas de esperar y llenar el papeleo, Marcus fue liberado añorando el juicio, pero el daño ya estaba hecho. La noticia de su arresto se extendió por el vecindario como un reguero de pólvora, y todos tenían una opinión. Los padres de Jaden contrataron a un abogado caro que logró que se retiraran los cargos para su hijo en cuestión de semanas, pero Marcus no tuvo tanta suerte. Carla apenas podía pagar el defensor público asignado a su caso, y mucho menos un abogado privado. Parecía que el sistema estaba en su contra. A medida que se acercaba la fecha de la corte, Marcus se quedó en casa más tiempo, evitando las miradas juzgadoras de los vecinos y compañeros de clase. Jaden dejó de responder sus mensajes de texto, e incluso Terrell no se registró en el único. Lo que mantuvo a Marcus en marcha fue una conversación que escuchó tarde una noche. Carlo estaba hablando por teléfono con su hermana. Su voz era baja pero enojada. Conozco a mi hijo y él no hizo esto. Ese policía le tendió una trampa. Simplemente no sé cómo probarlo. Escuchar esas palabras provocó algo en Marcus. Si nadie le iba a creer, necesitaba encontrar una manera de demostrar su inocencia. La noche antes de su comparecencia ante el tribunal, Marcus no podía dormir. Se desplazó por su teléfono sin rumbo fijo hasta que recordó algo. Un grupo de niños había estado grabando TikToks en el parque el día que fue arrestado. Buscó hashtags relacionados con el parque. Se desplazó por docenas de videos hasta que finalmente encontró uno. El video no estaba enfocado en él ni en Jaden, pero en el fondo podía ver claramente al oficial Daniels buscando entre los arbustos después de que ya estaban esposados. Marcus estaba ansioso por encontrar eso. Tal vez había más. A la mañana siguiente, Marcus le pidió a su madre que lo dejara en el parque temprano.
Deambuló tratando de encontrar a alguien que pudiera haber visto algo ese día. Finalmente, vio a un adolescente sentado cerca de los columpios con la misma sudadera con capucha de uno de los TikToks. Tox Heywug, ¿estuviste aquí hace una semana cierto? Marcus preguntó nervioso. El adolescente asintió. Sí. ¿Por qué grabaste algo más ese día como cuando llegó la policía? El adolescente levantó una ceja pero sacó su teléfono. Tal vez déjame verificar. Después de un par de deslizamientos encontró un video del oficial Daniels, sacando la bolsa de su bolsillo y empujándola entre los arbustos. Marcus tiene el corazón acelerado. ¿Puedes enviármelo por favor? El adolescente dudó pero asintió. Sí, seguro. Marcus no se dio cuenta de cuánto ese video cambiaría todo hasta que vio al oficial Daniels Lee en el estrado viendo el video reproducirse en la corte, mostrando la verdad. Sintió que la justicia estaba a su alcance, pero cuando el juez golpeó el mazo y terminó la sesión, Marcus supo que exponer la mentira era solo el comienzo. Lo que Daniels haría a continuación, o lo que el sistema intentaría encubrir, seguía siendo desconocido. La sala del tribunal era una tormenta de susurros y ojos cambiantes. Mientras la gente salía, Marcus se quedó congelado repitiendo el momento en su cabeza, una mirada atónita en la cara del oficial Daniel. Cuando se reprodujo el video se sintió como una pequeña victoria, pero Marcus pudo sentir la tensión en el aire. Su madre, Carla, se acercaba. Lo hiciste bien, cariño. Le susurró apretando la mano. Pero esto no ha terminado. Marcus asintió con la cabeza, con el pecho apretado. No estaba seguro de si eran los nervios o la ira lo que le revolvía el estómago mientras salían. Los periodistas los acosaban. Su cámara estaba parpadeando. Marcus, ¿cómo conseguiste el vídeo? ¿Crees que el oficial se enfrentará a las consecuencias? Carla lo protegió. Su voz era aguda. Sin comentarios. Déjalo solo. Se abrieron paso entre la multitud, pero Marcus no pudo evitar oír a alguien murmurar. Otro matón intentaba hacerse la víctima. Las palabras le dolieron, pero siguió caminando esa noche. Marcus permaneció despierto mirando al techo. El vídeo había inclinado el caso a su favor, pero no podía evitar la sensación de que algo malo se avecinaba. Pensó en la forma en que el oficial Daniels lo fulminó con la mirada después de que se levantara la sesión. Su rostro tenía una mezcla de pánico y rabia. De repente, el teléfono de Marcus se rompió. Lo agarró rápidamente con la esperanza de que fuera Jaden. Era un mensaje de un número desconocido. Cuídala. Esto no ha terminado. Su corazón soltó el mensaje de texto. Se sintió como un puñetazo en el estómago. ¿Quién enviaría ese Daniels? ¿Alguien más involucrado? Marcus le mostró el mensaje a su madre a la mañana siguiente. La cara de Carla se oscureció. Le estamos diciendo al señor Carter que esto tiene que ser parte del caso en la oficina de su abogado, el señor. Carter frunció el ceño mientras estudiaba el mensaje. Claramente es intimidación, dijo recostándose en su silla, pero probar quién lo envió es otra historia. ¿La policía no puede rastrear el número? Marcus preguntó. Carter soltó una risa amarga. El mismo departamento de policía, al que acusamos de mala conducta, no nos van a ayudar. En todo caso lo enterrarán. Marcus sintió una ola de desesperanza, pero Carter se inclinó hacia adelante. No te preocupes, esto solo hace que tu caso sea más fuerte. Se nota que tienen miedo. En los días que siguieron, Marcus intentó volver a su rutina, pero todo se sentía diferente en la escuela. La gente miraba y susurraba. Algunos profesores lo trataban con lástima mientras otros lo miraron con sospecha. Jaden finalmente le respondió el mensaje, pero su conversación se sintió forzada. Hombre, lamento todo lo que escribió Jaden, es solo que mis padres ya no quieren que me involucre. Lo entiendo, respondió Marcus, pero no lo hizo. ¿Cómo pudo su mejor amigo abandonarlo cuando más lo necesitaba? Marcus pasó la mayor parte de su tiempo en casa hojeando artículos sobre condenas injustas y corrupción policial. Se sentía como una pequeña pieza de un rompecabezas mucho más grande, pero no sabía cómo encajarlo todo. Una semana después, el tribunal se reunió nuevamente. El oficial Daniels regresó al estrado y su comportamiento había cambiado. Se veía más tranquilo, más sereno, como si hubiera entrenado al oficial Daniels. El señor Carter comenzó con un tono agudo. ¿Puede explicar por qué el video contradice su testimonio? Daniel se acomodó la corbata. No puedo hablar de la autenticidad de ese video. Por lo que sabemos, podría haber sido manipulado. Esa es una teoría interesante, dijo Carter levantando una ceja, pero el archivo original ya fue verificado por un experto forense digital. Daniel vaciló, sus ojos se dirigieron hacia el fiscal que permaneció en silencio. Sigamos adelante. Carter continuó. Afirma que encontró una bolsa en los arbustos. ¿Puede explicar por qué el video muestra que la colocó allí? Daniels se inclinó hacia adelante agarrando el borde del estrado. Eso no fue lo que pasó. Dijo firmemente que el video es engañoso. Estaba realizando una operación y pensé que vi algo sospechoso. No planté pruebas. Carter sonrió. Entonces, ¿está diciendo que el video miente? Estoy diciendo que no cuenta toda la historia. La tensión en la sala era espesa. El jurado intercambió miradas inquietas y Marcus sintió que se le retorcía el estómago. Estaba claro que Daniels estaba redoblando la apuesta, pero Carter no se detenía.
Su señoría, Carter dijo dirigiéndose al juez, me gustaría solicitar imágenes de la cámara corporal del oficial Daniel de ese día. La sala del tribunal zumbó con murmullos. El fiscal se puso de pie rápidamente. Su señoría, las imágenes no están disponibles. La cámara del oficial no funcionó correctamente. Carter inclinó la cabeza. Qué conveniente. El mazo del juez golpeó lo suficiente. Continúe, señor Carter, pero antes de que Carter pudiera decir otra palabra, estalló una conmoción en la parte trasera de la sala. Un hombre de unos 20 años irrumpió por las puertas sosteniendo un portátil. Tengo algo, gritó su voz desesperada. Tengo imágenes de ese día. Todos se volvieron atrofiados. El Bate se movió para interceptar al hombre, pero Carter levantó su mano. Espera, el juez frunció el ceño. ¿Quién es este? Mi nombre es Eric Turner, dijo el hombre sin aliento. Vivo cerca del parque. Mis cámaras de seguridad captaron todo esa noche. El corazón de Marcus se aceleró. ¿Podría ser esto? ¿Podría ser esta la prueba que necesitaban? Se acercó al tribunal, dijo la juez, su tono cauteloso. Eric le entregó la computadora portátil al Bate, quien la acercó. La juez miró la pantalla, su expresión ilegible, finalmente asintió. Haremos un receso para revisar esta evidencia, dijo la corte. Se levantó mientras el parloteo bajaba. Marcus sintió la oleada de esperanza, pero cuando se levantó para irse vislumbró al oficial Daniels, su rostro pálido y tenso era la mirada de un hombre acorralado en una esquina, y Marcus no pudo evitarla. Sensación de que Daniels no había terminado de luchar. La sala del tribunal se vació rápidamente dejando a Marcus y su madre sentados en un silencio aturdido. Carla se volvió hacia él, su voz baja pero firme. ¿Ves a ese hombre, Eric? Acabamos de salvarte. Marcus asintió, todavía tratando de procesar lo que acababa de pasar. ¿Podría ser este nuevo material la evidencia que necesitaban para limpiar su nombre para siempre, o sería solo otra pieza del rompecabezas que Daniels y sus aliados podrían torcer? El señor Carter se acercó a ellos, su expresión era una mezcla de emoción y cautela. Este es un gran avance, Marcus, dijo, pero debemos mantenernos alerta si ese material es tan sólido como Eric afirma. ¿Podría abrir este caso de par en par? ¿Qué crees que hará Daniels?, preguntó Marcus en voz baja. Los labios de Carter se presionaron en una delgada línea. La gente como él no se echa atrás fácilmente. Esté listo para cualquier cosa. A la mañana siguiente Marcus se despertó con el sonido de Carla gritando desde la sala de estar. Salió corriendo de su habitación para encontrarla mirando el control remoto del televisor agarrado con fuerza en su mano. Mamá, ¿qué está pasando?, señaló la pantalla donde un presentador de noticias informaba en vivo. Detrás de ella, los coches de policía rodearon la casa de Eric Turner con las luces encendidas. Las fuentes dicen que Eric Turner estuvo involucrado en una confrontación esta mañana temprano. La policía estaba ejecutando una orden de registro cuando la situación se intensificó. Marcus sintió que se le revolvía el estómago. Una orden de registro por lo que están tratando de hacerlo quedar mal. Carla dijo que su voz temblaba de ira. Es una represalia, simple y llanamente. La cámara se enfocó en un oficial de policía que estaba dando una declaración. Marcus lo reconoció de inmediato. Era Daniels. Esta mañana, durante la ejecución de una orden judicial legal, descubrimos varios artículos sospechosos en la propiedad del señor Turner. Daniel dijo que su voz era tranquila y mesurada. Estamos comprometidos a hacer cumplir la ley e investigaremos este asunto a fondo. Marcus apretó los puños. Era una obra sacada directamente de un mal guión de película. Desacreditar al denunciante, hacerlos parecer culpables y esperar que la evidencia sea desestimada más tarde ese día. Marcus, Carla y el señor Carter se reunieron en la oficina del abogado. La atmósfera era pesada. Están tratando de desacreditar a Eric Carter. Dijo que caminaba de un lado a otro de la habitación. Es una táctica común. Si pueden hacerlo parecer poco confiable, es posible que el metraje ni siquiera lo logre. En evidencia, pero no puedes probar que el metraje es real. Marcus preguntó, ¿no es suficiente? Debería serlo. Carter respondió, pero esto no se trata solo de hechos, se trata de percepción. Si el jurado piensa que Eric tiene algo que ocultar, podrían cuestionar todo. ¿Qué hacemos ahora?, Carla preguntó con voz firme pero tensa. Seguiremos luchando. Carter dijo que el metraje de Eric aún podría ser la clave. Presentaré una moción para asegurar que se revise. Pasó una semana antes de que el tribunal volviera a sesionar. La tensión en la sala era palpable cuando el juez llamó a orden los procedimientos. Hemos revisado el nuevo metraje proporcionado por el señor Turner. Comenzó. El tribunal lo considera admisible como evidencia. Marcus exhaló aliviado, pero el juez no había terminado. Sin embargo, debido a la investigación en curso sobre la conducta del señor Turner, su credibilidad como testigo se tomará en consideración. Los labios de Daniel se curvaron en una leve sonrisa y Marcus sintió que le hervía la sangre. Habían plantado evidencia contra Eric al igual que lo habían hecho contra él y estaba funcionando. Carter se puso de pie y se acercó al juez. Su señoría, el metraje habla por sí solo.
Muestra claramente al oficial Daniels plantando la bolsa. En cuestión de si el señor Turner tiene un historial impecable, es irrelevante. El fiscal se puso de pie. Señoría, no estamos disputando la validez del pie, pero el contexto importa. Este tribunal merece saber la historia completa antes de sacar conclusiones. El juez asintió. Proceda. Las imágenes se reprodujeron para el jurado, eran claras y condenatorias. Se mostró a Daniels caminando hacia los arbustos, sacando la bolsa de su bolsillo y colocándola con cuidado antes de pedir refuerzos. Los jadeos resonaron en la sala del tribunal y Marcus sintió una oleada de esperanza, pero luego el fiscal se puso de pie. Damas y caballeros del jurado, comenzó. Su tono era tranquilo pero firme. Si bien estas imágenes son preocupantes, es importante recordar que solo muestran un momento en el tiempo. El oficial Daniels afirma que encontró la bolsa durante una búsqueda legal. La defensa aún tiene que probar lo contrario. Marcus no podía creer lo que estaba escuchando. La evidencia estaba allí, pero todavía estaban tratando de tergiversarla. Carter respondió, señoría, la fiscalía está agarrando su STW. Las imágenes son claras. El oficial Daniels plantó evidencia para incriminar a mi cliente. El juez frunció el ceño. Dejemos que esto se concentre. Permitiremos más preguntas. El día se prolongó. Daniels fue llamado de nuevo al estrado. Su comportamiento era tranquilo, casi petulante mientras respondía a las preguntas del fiscal. El oficial Daniels, el fiscal, comenzó, ¿plantó la evidencia que se muestra en este video? De ninguna manera. Daniels respondió sin dudarlo, el video es engañoso. Estaba realizando una búsqueda exhaustiva y pensé que vi algo sospechoso, así que está diciendo que el video no cuenta toda la historia exactamente. Carter se puso de pie para el interrogatorio. Su tono era agudo. El oficial Daniels, si estaba realizando una búsqueda exhaustiva, ¿por qué el video lo muestra sacando la bolsa de su bolsillo? Daniels vaciló, su confianza vaciló por una fracción de segundo, debe haber sido un malentendido. Ah, no recuerdo haber hecho eso. Carter se abalanzó sobre usted. ¿Recuerda o no quieres admitirlo? La sala del tribunal zumbó con susurros, pero el mazo del juez lo silenció. Ordena al señor Carter que proceda. Cuando la sesión terminó, Marcus se sintió agotado. Los altos de ver las imágenes admitidas fueron eclipsados por los bajos del escurridizo testimonio de Daniel. Cuando salieron de la sala del tribunal, Carter se volvió hacia Marcus. Esto está lejos de terminar, dijo con gravedad. Daniels no se rendirá sin luchar. Marcus asintió, pero sus pensamientos estaban en otra parte. No podía quitarse la sensación de que algo grande estaba a punto de suceder, algo que podría cambiar todo esa noche. Mientras yacía en la cama, su teléfono volvió a sonar. Otro número desconocido. Deberías haberte quedado callado, ahora es demasiado tarde. Marcus miró el mensaje, su corazón latía con fuerza. Quienquiera que estuviera detrás de esto no se echaría atrás, y él tampoco. Marcus se sentó derecho en su cama, el teléfono temblaba en su mano mientras releía el mensaje. Deberías haberte quedado callado, ahora es demasiado tarde. Su pecho se apretó y su mente se aceleró. ¿Era Daniels alguien más en el departamento o solo alguien tratando de asustarlo? Salió corriendo de su habitación encontrando Carla en la cocina. Levantó la vista sorprendida por su entrada repentina. Marcus, ¿qué pasa? Le entregó el teléfono. Ella entrecerró los ojos ante la pantalla. Su expresión cambió de confusión a furia. Están tratando de asustarnos, dijo su voz temblando con ira, apenas contenida. Pero no nos conocen, cariño, no nos asustamos fácilmente. Marcus trató de asentir, pero el peso de la situación lo presionó. ¿Y si van en serio, mamá? ¿Y si intentan algo? Carla lo agarró por los hombros obligándolo a encontrar su mirada. Hemos llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Ahora me escuchas, vamos a ver esto. Hasta el día siguiente, Marcus y Carla se reunieron con el señor Carter para discutir el mensaje amenazante. Estudió el teléfono cuidadosamente frunciendo el ceño. Esto es acoso simple y llanamente, dijo Carter. Pero probar quién lo envió es complicado, especialmente si están usando un teléfono quemador. Entonces, ¿qué hacemos? Carla preguntó. Documentamos todo. Carter respondió. Cada mensaje de texto, cada llamada, cada interacción. Si siguen así, solo fortalece tu caso. Pero Marcus, debes tener cuidado, no vayas a ningún lado solo, y si algo se siente mal, llámame. Inmediatamente Marcus asintió, pero su estómago se revolvió. ¿Cómo defender la verdad se convirtió en un juego tan peligroso en la escuela? Las cosas no estaban mejor. Los susurros y las miradas solo habían empeorado desde que las nuevas imágenes salieron a la luz. Algunos niños se pusieron abiertamente del lado de Daniels, alegando que Marcus estaba arruinando una buena vida policial. Otros lo evitaban por completo. Tenían miedo de involucrarse durante el almuerzo. Marcus estaba solo picoteando su comida. Jaden se acercó vacilante con la bandeja en la mano. Oye, Jaden, dijo deslizándose en el asiento frente a él. Marcus levantó la vista sorprendido. Ahora estás hablando conmigo. Jaden hizo una mueca. Sé que he estado distante. Mis padres sí, lo entiendo. Marcus lo interrumpió con un tono agudo. Tus padres no quieren que te involucres. No es solo eso. Jaden dijo rápidamente.
Todo esto da miedo, hombre. Tienes policías que vienen a buscarte. Personas que envían amenazas. No sabía cómo manejarlo. Marcus suspiró. Su ira se desinfló. No pedí nada de esto, Jaden, pero no puedo dejar que arruinen mi vida. Jaden asintió lentamente. Tienes razón y lo siento si hay algo que pueda hacer. Déjame saber. Marcus dio una pequeña sonrisa. Gracias. Esa tarde Marcus se fue caminando a casa con sus auriculares puestos, tratando de ahogar sus pensamientos con música. Estaba a solo una cuadra de su departamento cuando notó un auto negro estacionado al ralentí. En la acera las ventanas estaban tintadas, y el motor zumbaba suavemente. Algo en eso le puso la piel de gallina. Aceleró el paso mirando por encima del hombro. El auto no se movió al principio, pero cuando giró en la esquina comenzó a avanzar lentamente. El corazón de Marcus se aceleró. Se estaba imaginando cosas o alguien lo estaba siguiendo. Giró en otra esquina y se metió en un callejón presionándose contra la pared. El auto pasó lentamente, sus ventanas seguían arriba. Tan pronto como pasó Marcus, corrió el resto del camino a casa, irrumpiendo por la puerta y cerrándola de un portazo. ¿Qué pasa?, preguntó Carla corriendo. Había un auto. Marcus jadeó con acento agudo, luchando por recuperar el aliento. Creo que alguien me estaba siguiendo. La cara de Carlos se endureció. Eso es todo. Estoy llamando a la policía. Momo. Marcus exclamó, afirmó, ¿y si son ellos? ¿Y si son ellos los que me siguen? Carla vaciló con expresión desgarrada. Entonces llamamos a Carter. Él necesita saber. A la mañana siguiente Carter arregló que Marcus y Carla se quedaran en un hotel bajo un alias hasta que las cosas se calmaran, explicó Marcus. Se sentía un poco más seguro, pero la tensión seguía siendo espesa. No podía quitarse la sensación de que alguien lo estaba observando. 2 días después, la corte se reanudó. Esta vez Eric se giró. Turner fue llamado a testificar. Entró a la sala luciendo cansado y tenso, pero mantuvo la cabeza en alto. Señor Turner, Carter comenzó. ¿Puede confirmar que el metraje que proporcionó es auténtico y sin alteraciones? Sí, sé acá, dijo firmemente. Instalé las cámaras yo mismo, graban todo automáticamente, y manipuló el metraje de alguna manera. No. El fiscal se puso de pie. Señor Turner, ¿es cierto que actualmente está bajo investigación por posesión de armas de fuego ilegales? Eric se puso rígido. Sí, pero esas acusaciones son falsas. La policía plantó. Por favor, responda la pregunta. El fiscal interrumpió. Está bajo investigación. Sí, Eric dijo con los dientes apretados. Gracias, no más preguntas. El corazón de Marcus se hundió. Era exactamente lo que Carter había advertido. El fiscal estaba usando la investigación para socavar la credibilidad de Eric, y el jurado se lo estaba tragando. La sesión terminó con una nota tensa, pero las cosas solo empeoraron cuando Marcus y Carla regresaron al hotel. Mientras se acercaban a su habitación, Marcus notó que la puerta estaba ligeramente entreabierta. Quédate atrás, susurró Carla, tirándolo detrás de ella. Abrió la puerta lentamente. La habitación estaba destrozada, los muebles estaban volcados, la cama estaba destrozada y sus pertenencias estaban esparcidas por todas partes. El estómago de Marcus cayó cuando vio una sola palabra pintada con aerosol en la pared: mentiroso. Carla llamó inmediatamente a Carter, quien llegó con la seguridad del hotel. Revisaron las imágenes de seguridad, pero las cámaras convenientemente no habían grabado nada. Esto no es una coincidencia, dijo Carter con seriedad. Están enviando un mensaje. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Marcus con voz temblorosa. No retrocedamos, dijo Carter con firmeza. Si están tan desesperados significa que nos estamos acercando. Al día siguiente en la corte, Carter presentó el vandalismo y las amenazas como evidencia de intimidación. El juez escuchó, pero no pareció conmovido. Marcus sintió que su esperanza se desvanecía, pero entonces sucedió algo inesperado. Cuando Carter terminó su argumento, las puertas de la sala se abrieron de golpe. Una mujer entró apretando una carpeta. Miró directamente al juez. Su señoría, tengo evidencia que probará todo, dijo su voz firme, pero urgente. Todos se giraron para mirar, incluido Marcus. ¿Quién era esta mujer, y qué podría tener que cambiaría el juego? La sala quedó en silencio cuando la mujer dio un paso adelante. Sus tacones hicieron un ruido fuerte contra el suelo. Parecía tener unos 30 años, con rasgos afilados y un aire de autoridad. El juez levantó una ceja, claramente sorprendido por la interrupción. ¿Quién es usted y a qué evidencia se refiere?, preguntó el juez, su tono cauteloso. La mujer levantó la carpeta. Mi nombre es detective Karen Blake, estoy con la División de Asuntos Internos del Departamento de Policía. La evidencia que tengo se refiere al oficial Daniels y su historial de mala conducta. La sala zumbó con murmullos cuando la juez golpeó su martillo. Orden en la corte. La detective Blake se acercó al estrado. Blake le entregó la carpeta al alguacil, quien se la llevó al juez. La sala esperó un silencio intenso mientras la jueza revisaba los documentos, su expresión oscurecida. Esto es altamente irregular, detective, dijo el juez mirando hacia arriba, pero si estos documentos son auténticos podrían tener una influencia significativa en este caso. Consejero, ¿ha visto esta evidencia?
Carter se quedó mirando tan aturdido como todos los demás. No, usted está en honor, pero me gustaría la oportunidad de revisarlo. El juez asintió. Muy bien. La corte se aplazó por el día para permitir que ambas partes revisen esta nueva evidencia. Después de la sesión, Carter, Marcus y Carla se reunieron en una pequeña sala de conferencias con el detective Blake. Ya colocó la carpeta sobre la mesa y la abrió revelando una pila de documentos y fotografías. He estado investigando a Daniels durante meses. Blake comenzó a tener un patrón de apuntar a hombres negros jóvenes y enmarcarlos con evidencia falsa. Marcus no es el primero. La cara de Carla se retorció de ira y ahora está sacando esto a la luz. Blake es complicado. Asuntos internos. Las investigaciones toman tiempo y Daniel es su amigo en lugares altos. Cada vez que nos acercamos a exponerlo, la evidencia desaparece o los testigos se retiran. Carter oje o con acento agudo los documentos. Su expresión se oscureció con cada página. Esto es una queja condenatoria de otras víctimas. Memorandos internos. Si podemos admitir esto, podría hacer estallar el caso de par en par, pero ¿lo permitirá el tribunal? Preguntó Marcus. Su voz estaba teñida de duda. Tendrán que hacerlo. Carter dijo con firmeza. Esto muestra un patrón claro de comportamiento. Apoya su afirmación de que Daniels plantó la evidencia. Blake se inclinó hacia adelante. Hay más. Tengo imágenes de la cámara corporal de otro oficial que trabajó con Daniels la noche en que arrestaron a Marcus. Muestra a Daniels instruyéndolo para que se mantuviera al margen mientras manejaba la situación. Los ojos de Marcus se abrieron de par en par. ¿Quieres decir que alguien más sabía lo que estaba haciendo y no lo detuvo? Blake asintió con tristeza. Es cierto, y si podemos lograr que ese oficial testifique, sellará el trato al día siguiente. En la corte, Carter presentó la nueva evidencia al juez. El fiscal inmediatamente objetó argumentando que era irrelevante y perjudicial. Su señoría, Carter dijo que esta evidencia muestra un patrón claro de mala conducta por parte del oficial Daniels. Apoya directamente nuestra afirmación de que él plantó la evidencia en este caso. El juez dudó claramente sopesando sus opciones. Finalmente, asintió. Lo permitiré, pero proceda con cuidado. Señor Carter. Carter llamó al detective Blake al estrado. Ella testificó sobre su investigación sobre Daniels y detalló su historial de apuntar a individuos vulnerables y manipular evidencia para asegurar arrestos. El contrainterrogatorio del fiscal fue brutal. Detective Blake, ¿no es cierto que lo han acusado de prejuicio contra sus compañeros oficiales? Blake permaneció en CA. Enfrentó la resistencia de los oficiales que no quieren que se exponga la corrupción. Eso no es prejuicio, es integridad. Los fiscales sonrieron y, sin embargo, esperó hasta ahora para presentar esta evidencia. Momento conveniente. ¿No diría que actué tan pronto como tuve suficiente evidencia para hacer una diferencia? Blake respondió firmemente. Después del testimonio de Blake, Carter llamó al otro oficial de la cámara corporal al estrado. El oficial Hernández era joven y estaba nervioso. Sus ojos se movían rápidamente por la sala del tribunal. El oficial Hernández. Carter comenzó. ¿Estuvo presente la noche en que arrestaron a Marcus Johnson? Sí, Hernández respondió con su voz apenas por encima de un susurro. ¿Vio al oficial Daniels realizando una búsqueda? Hernández vaciló y miró a Daniels, que lo estaba mirando desde la mesa de la defensa. ¿Qué te dijo esa noche? Hernández tragó saliva con fuerza. Me dijo que me mantuviera al margen, que tenía todo bajo control. ¿Y lo viste plantar la bolsa de drogas en los arbustos? La fiscal se puso de pie de un salto. La objeción llevó al testigo a sostenerse. El juez dijo, señor Carter, reformule su pregunta. Carter asintió. Oficial Hernández. ¿Qué vio hacer al oficial Daniels esa noche? Hernández bajó la mirada a sus manos. Su voz temblaba. Lo vi sacar algo de su bolsillo y ponerlo en los arbustos. Los jadeos resonaron en la sala del tribunal y el corazón de Marcus dio un vuelco. El testimonio de Hernández fue el avance que necesitaban cuando terminó la sesión. Marcus sintió una renovada sensación de esperanza, pero esa esperanza duró poco, ya que salieron del juzgado y un grupo de reporteros los rodeó gritando preguntas. Marcus, ¿cómo te sientes acerca del testimonio de hoy? ¿Crees que Daniels enfrentará cargos? Carla protegió a Marcus lo mejor que pudo, pero la multitud era implacable. De repente, un fuerte crujido partió el aire. La multitud se congeló cuando todos se giraron hacia el sonido. Un ladrillo había roto la ventana de una parte del automóvil cercana. Adjunto había un trozo de papel con un mensaje escalofriante: eres el siguiente. La sangre de Marcus se heló. La lucha por la justicia no había terminado y ahora era más peligrosa que nunca. El sonido del vidrio roto permaneció en los oídos de Marcus mientras la multitud estallaba en caos.
Carla lo acercó para protegerlo del ruido y cámaras destellantes. Periodistas gritaron preguntas, pero sus voces se difuminaron en una cacofonía. Lleguen al auto, gritó el señor Carter guiándolos hacia el estacionamiento. Se movieron rápidamente cabezas abajo, mientras los oficiales de policía comenzaban a acordonar el área. Marcus no podía dejar de mirar por encima de su hombro. Su corazón latía con fuerza. El mensaje en el ladrillo resonó en su mente: eres el siguiente. Cuando finalmente llegaron al auto, Carter se volvió hacia Carla y Marcus. Esto se está intensificando, dijo sombríamente. Reportaremos esto, pero necesitas quedarte en algún lugar seguro inmediatamente. Más tarde, esa noche, Marcus se sentó en una nueva habitación de hotel con Carla, sintiendo el peso del día presionando sobre él. Su mente se llenó de preguntas. ¿Quién había arrojado un ladrillo? ¿Fue alguien que trabajaba con Daniels? ¿Podrían realmente estar en peligro? Carla puso una mano en su hombro, rompiendo su hilo de pensamiento. ¿Estás bien, bebé? Asintió, aunque no era del todo cierto. Solo que no lo entiendo, mamá. ¿Por qué están llegando tan lejos? No es como si hubiera hecho algo malo. Los ojos de Carla se suavizaron, pero su voz era firme. Es exactamente por eso que están haciendo. Es porque te estás defendiendo, y la gente como Daniels no quiere ser expuesta. A la mañana siguiente, Carter llegó al hotel con una soga. La policía está tratando el incidente del ladrillo como vandalismo, dijo, frustración evidente en su voz. No lo están persiguiendo como una amenaza. Vandalismo, repitió Carla incrédula. Esa fue una amenaza simple y llana. Carter asintió. Estoy de acuerdo, pero no lo están tomando en serio. Por eso tenemos que seguir presionando en la corte. Mientras más evidencia presentemos, más difícil será para ellos ignorar lo que sigue. Marcus preguntó: ¿vamos a llamar a otro testigo hoy? Carter dijo: alguien que solía trabajar con Daniels. ¿Están dispuestos a testificar sobre su historial de mala conducta? Marcus sintió un destello de esperanza. ¿Crees que será suficiente? Es un paso en la dirección correcta, respondió Carter, pero prepárate, Daniels no caerá sin luchar. La corte se reanudó esa tarde, y la tensión en la sala era palpable. Daniel se sentó en la mesa de la defensa con la mandíbula apretada y los ojos fijos en Carter. Marcus evitó mirarlo, concentrándose en cambio en el testigo que estaba siendo juramentado. El testigo, un jubilado, el oficial llamado James Monroe, subió al estrado. Era un hombre mayor con un comportamiento severo, y su voz tenía el peso de la experiencia. El señor Monroe. Carter comenzó. ¿Cuánto tiempo trabajó con el oficial Daniels? Aproximadamente 8 años. Monroe respondió. ¿Y durante ese tiempo observó algún comportamiento preocupante? Monroe vaciló mirando a Daniels, quien lo fulminó con la mirada desde el otro lado de la habitación. Después de un momento, Monroe enderezó los hombros. Sí, Daniels tenía la costumbre de romper las reglas. ¿Puede explicarme? Carter presionó. Monroe asintió. Apuntó a ciertos individuos, en su mayoría hombres negros jóvenes, y, a menudo, exageró o fabricó pruebas para justificar arrestos. Lo confronté al respecto una vez, pero me dijo que me ocupara de mis propios asuntos. La sala del tribunal zumbó con susurros y el juez pidió orden. Carter continuó. Su voz era firme. ¿Por qué no lo denunció? Lo intenté. Monroe dijo que su expresión era de dolor, pero cada vez que presentaba una queja, desaparecía. Daniels tiene conexiones en el departamento, personas que lo protegen. ¿Cree que plantó pruebas en el caso de Marcus Johnson? Monroe vaciló de nuevo y luego asintió con la cabeza. En base a lo que he visto, sí, se ajusta a su patrón. La fiscalía se opuso, argumentando que el testimonio de Monroe era especulativo, pero el daño ya estaba hecho. Las palabras de Monroe añadieron peso a la creciente evidencia contra Daniels. Cuando la sesión terminó, Marcus sintió una cautelosa sensación de optimismo, pero cuando salieron del juzgado notó un auto negro estacionado cerca. Parecía muy familiar, el mismo que pensó que lo había seguido días antes. Se congeló, sus ojos fijos en el auto. Carla se dio cuenta y siguió su mirada. ¿Qué es, bebé, ese auto? Marcus susurró. Lo he visto antes. Antes de que Carla pudiera responder, el motor del auto rugió y salió a toda velocidad por la calle. El estómago de Marcus se revolvió. ¿Fue solo una coincidencia o alguien lo estaba observando esa noche? Marcus tuvo problemas para dormir. Se dio vueltas en la cama. Sus pensamientos corrían. Los testimonios y la evidencia se sentían como pasos adelante, pero las amenazas y los extraños sucesos se cernían como una sombra sobre todo. Alrededor de la medianoche su teléfono se rompió. Lo agarró rápidamente esperando que fuera Jayden o Carter. En cambio era otro mensaje de un número desconocido: no vayas a la corte mañana, ha sido advertido. Marcus miró la pantalla. Su mano temblaba. Las amenazas se estaban volviendo más audaces, y no podía ignorar la creciente sensación de peligro. Le mostró el mensaje a Carla. A la mañana siguiente su rostro se endureció. Ya es suficiente, no vamos a dejar que nos asusten. Vamos a la corte, y vamos a ganar ese día. En la corte la tensión era más espesa que nunca. Carter presentó más evidencia basándose en los testimonios de Enroe y Hernández. El fiscal se defendió con fuerza tratando de desacreditar
cada punto, pero las grietas en la defensa de Daniel se estaban volviendo imposibles de ignorar. Durante un receso, Marcus salió al pasillo para tomar un poco de agua. Mientras se acercaba a la fuente, escuchó una voz detrás de él. Marcus se giró para ver a Daniel parado a unos metros de distancia. Su rostro era una mezcla de ira y desesperación. El corazón de Marcus se aceleró, pero se obligó a mantener la calma. ¿Crees que eres inteligente, no?, dijo Daniel en voz baja y amenazante, arrastrando mi nombre por el barro, haciéndome parecer el chico malo. Marcus no respondió. Sus ojos se dirigieron hacia las puertas de la sala del tribunal. Quería pedir ayuda, pero su voz se sentía atrapada en su garganta. Daniel se acercó, su tono venenoso. No sabes con quién te estás metiendo, chico. Si crees que esto termine en la corte, estás completamente equivocado. Antes de que Marcus pudiera reaccionar, un oficial de la corte entró en el pasillo. Daniels rápidamente dio un paso atrás. Su expresión cambió a fingida inocencia. ¿Todo bien aquí?, preguntó el oficial mirándolos. Marcus asintió con rigidez. Sí, todo está bien, pero mientras caminaba de regreso a la sala del tribunal, su corazón latía con fuerza. Las palabras de Daniel resonaron en su cabeza. Estás completamente equivocado. Marcus sabía que esta pelea ya no se trataba solo del juicio, se trataba de sobrevivir. Marcus no pudo evitar el encuentro con Daniels mientras estaba sentado en la sala del tribunal fingiendo escuchar mientras sus pensamientos corrían. Daniels había cruzado una línea y Marcus sabía que no era una amenaza de ídolo. Miró a Carter preguntándose si debería decir algo, pero antes de que pudiera decidir, el juez llamó a la corte nuevamente a sesión. Señor Carter, el juez dijo, puede llamar a su próximo testigo. Carter se puso de pie con confianza, aunque Marcus podía ver el cansancio en sus ojos. Su señoría, la defensa llama al oficial Thomas Martínez al estrado. El nombre envió una oleada de murmullos a través de la sala del tribunal. Martínez había trabajado de cerca con Daniels durante años, pero permaneció en silencio durante todo el caso. Su repentina aparición como testigo fue inesperada. Martínez se acercó al estrado lentamente, su rostro pálido, tomó juramento y se sentó. Sus manos se movían nerviosamente. El oficial Martínez. Carter comenzó. ¿Cuánto tiempo ha trabajado con el oficial Daniels? Alrededor de 5 años, respondió Martínez, su voz apenas por encima de un susurro, y en ese tiempo, ¿alguna vez había presenciado al oficial Daniels participar en una mala conducta? Daniel se puso rígido en la mesa de la defensa mirando fijamente a Martínez. La sala contuvo la respiración mientras Martínez vacilaba. Finalmente, habló. Sí, dijo. Su voz temblaba. Tengo. La sala del tribunal estalló en jadeos y susurros y la juez golpeó su martillo. Orden en la corte. Carter insistió. ¿Puede explicarme? Oficial Martínez, ¿qué tipo de mala conducta presenció? Martínez miró a Daniels, que lo miraba fijamente. Plantó evidencia en múltiples ocasiones y amenazó a las personas para que guardaran silencio. Marcus sintió una oleada de reivindicación, pero la tensión en la habitación era palpable. Daniels se inclinó hacia su abogado susurrando furiosamente. Carter, continuó, ¿alguna vez denunciaste estos incidentes? Quería hacerlo, Martínez admitió, pero Daniels tiene amigos en el departamento, gente que lo protege. Tenía miedo de lo que me pudiera pasar. ¿Y por qué estás hablando ahora? Carter preguntó. Martínez respiró profundamente. Porque ya no puedo vivir con la culpa. ¿Qué le pasó a Marcus? Estuvo mal y Daniels debe rendir cuentas. El fiscal objetó de inmediato, argumentando que el testimonio de Martínez era un rumor. El juez anuló la objeción, permitiendo que el testimonio se mantuviera, pero a medida que la sesión continuaba, Marcus no pudo sacudirse la sensación de que Martínez acababa de convertirse en un objetivo. Después de que el tribunal levantara la sesión, Marcus, Carla y Carter se reunieron en el pasillo. Martínez se acercó a ellos vacilante, su rostro marcado por la preocupación. Solo quería decir que lo siento, dijo en voz baja. Por todo debería haber hablado antes. Carla negó con la cabeza, suavizándose su expresión. Gracias por hacer lo correcto, ahora se necesita coraje. Martínez dio una pequeña sonrisa triste. Ten cuidado, Daniels, no caerá sin luchar. Mientras Martínez se alejaba, Carter se volvió hacia Marcus. Estamos progresando, pero Daniels está acorralado ahora, eso lo hace peligroso. ¿Qué crees que hará? Marcus preguntó. Lo que sea que pueda para salvarse. Carter respondió sombríamente. Solo mantente alerta. Esa noche en el hotel, Marcus intentó relajarse, pero sus nervios estaban desgastados. Carla pidió pizza y puso una película con la esperanza de distraerlo, pero no estaba funcionando. Cada ruido fuera de la habitación lo hacía saltar. Alrededor de las 10 de la noche, el teléfono de Marcus vibró con otro número desconocido. Dudó antes de responder. Hola, dijo con cautela. Una voz distorsionada respondió. ¿Crees que esto se acabó? No tengo idea de lo que viene. A Marcus se le cayó el estómago. ¿Quién es? La línea se cortó a la mañana siguiente. Carter llegó con malas noticias. Martina no se presentó a trabajar hoy, dijo con expresión sombría. Su teléfono está apagado y nadie lo ha visto desde anoche. ¿Qué quieres decir con Carla? Preguntó alarmada. ¿Crees que le pasó algo? Carter dudó. No quiero sacar conclusiones apresuradas, pero es sospechoso. Acaba de testificar contra Daniels. Es posible que alguien lo haya alcanzado.
Marcus sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Y si vienen a por nosotros después? No lo harán. Carter dijo con firmeza. He organizado seguridad adicional. Estás a salvo, pero Marcus no estaba tan seguro. Las amenazas, los mensajes, el auto negro, todos se sentían demasiado cerca. Cuando la corte se reanudó esa tarde, la atmósfera estaba tensa. Daniel parecía inusualmente tranquilo. Una pequeña sonrisa burlona se dibujaba en sus labios. Marcus odiaba verla. Carter comenzó el día abordando la ausencia de Martínez. Su señoría, estamos preocupados por la seguridad de nuestros testigos. El oficial Martínez, que testificó ayer, ha desaparecido. El pelo de la frente del juez falta. Sí, Carter respondió. Hemos contactado a la policía pero creemos que su desaparición está relacionada con este caso. El fiscal se burló. Su señoría, esto es pura especulación. El oficial Martínez podría simplemente haber decidido no regresar después de dar un testimonio tan condenatorio. Carter respondió que es poco probable. El juez parecía preocupado. Lo tomaré en consideración, pero por ahora procedamos a... Medida que avanzaba el día, Carter presentó más evidencia incluyendo imágenes de la cámara corporal e informes internos de la investigación del detective Blake. El caso contra Daniels se estaba volviendo más fuerte, pero las amenazas y las tácticas de intimidación se cernían sobre todo durante un descanso. Marcus salió a tomar un poco de aire, se apoyó contra una pared tratando de estabilizar su respiración. De repente, notó el auto negro nuevamente estacionado al otro lado de la calle. Esta vez la ventana del conductor bajó ligeramente. Marcus no pudo ver quién estaba adentro, pero sintió sus ojos sobre él. Rápidamente se giró y regresó adentro. Su corazón se aceleró esa noche. Marcus no pudo dormir. El peso de todo era demasiado: el juicio, las amenazas, la desaparición de Martínez. Alrededor de la medianoche, su teléfono volvió a sonar. Se le advirtió: deténgase ahora o se arrepentirá. Marcus miró el mensaje, su pulso palpitaba. Se lo mostró Carla, que inmediatamente llamó a Carter. Esto está empeorando. Carter dijo por teléfono: me comunicaré con las autoridades. Pero Marcus, debes tener cuidado, no vayas a ningún lado solo. ¿Qué pasa con el tribunal mañana?, preguntó. Marcus, ¿seguimos? La voz de Carter era firme. Seguimos, quieren asustarte para que retrocedas, no les dé la satisfacción. Al día siguiente, cuando Marcus y Carla entraron al juzgado, fueron recibidos por una escena caótica. Los periodistas pululan por los escalones gritando preguntas y tomando fotos. ¿Qué está pasando?, preguntó Marcus confundido. Carter los recibió en la entrada, su rostro estaba pálido. Hubo un incendio en la oficina del detective Blake anoche, todos sus archivos sobre Daniels fueron destruidos. Marcus sintió que el suelo se había movido debajo de él. La pelea no se trataba solo de demostrar su inocencia, ya no era más. Era una batalla contra un sistema dispuesto a destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino. La noticia sobre el incendio golpeó a Marcus como un puñetazo en el estómago dentro del juzgado. Los susurros entre periodistas y espectadores crearon un zumbido opresivo. Marcus se volvió hacia Carter con la voz temblorosa. ¿Crees que ellos iniciaron el incendio? La mandíbula de Carter se tensó. No creo que sea una coincidencia. ¿Eso significa que toda la evidencia que tenía se ha ido?, Carla preguntó con su voz mezclada con frustración. No necesariamente, Carter respondió. Blake mantuvo copias de seguridad digitales. El incendio nos hace retroceder, pero no destruye el caso. Aún así, es otra táctica de intimidación y peligrosa. La sesión comenzó con Carter abordando formalmente el incendio en la corte. Su señoría, anoche hubo un incendio sospechoso en la oficina del detective Blake, destruyendo evidencia física relacionada con este caso. Creemos que este es un acto deliberado de intimidación destinado a silenciar a los testigos clave. El fiscal se puso de pie. Su señoría, no hay pruebas de que el incendio esté relacionado con este juicio. No convirtamos esto en una teoría de conspiración. Los jueces miraron a Stern y silenciaron al fiscal. Señor Carter, ¿tiene alguna evidencia para respaldar esta afirmación? Estamos esperando informes del departamento de bomberos, dijo Carter, pero el momento combinado con las amenazas constantes contra mi cliente y los testigos es altamente sospechoso. El juez asintió. Le permitiré continuar, pero concéntrese en la evidencia actualmente ante el tribunal. Los testimonios del día se centraron en las acciones de Daniel durante arrestos anteriores. Carter llamó a 2 testigos que describieron patrones similares de comportamiento. Fabricó cargos, plantó evidencia y tácticas de intimidación para silenciarlos. Las historias pintaron un panorama sombrío de un hombre que operaba con impunidad. El equipo de defensa de Daniel se opuso agresivamente, intentando desacreditar a cada testigo. Presentaron inconsistencias menores en sus historias, trataron de poner en duda su credibilidad, pero el patrón era claro, y Marcus pudo ver al jurado asimilarlo durante un receso. Carter se puso del lado de Marcus y Carla. Estamos progresando, pero debemos estar preparados para que el lado de Daniel contraataque. Corazón, está perdiendo el control y eso lo desespera.
¿Qué puede hacer ahora? Marcus pidió más amenazas, más intimidación, tal vez incluso algo drástico para desviar la atención de él. Manténgase alerta. Esa noche Marcus y Carla regresaron a su hotel bajo mayor seguridad. Dos oficiales estaban estacionados en el vestíbulo, y Carter había dispuesto que un guardia de ropa de avión vigilara su piso. A pesar de las precauciones, Marcus no podía quitarse la sensación de inquietud alrededor de las 2 de la mañana. Marcus se despertó con el sonido de pasos pesados fuera de su habitación. Se congeló su corazón palpitando. Los pasos se detuvieron justo afuera de la puerta. Contuvo la respiración, esforzándose por escuchar un suave sonido de raspado, seguido como si alguien intentara abrir la cerradura. Mamá, Marcus susurró temblando. Carla, despierta, alguien está en la puerta. Carla se levantó de golpe con los ojos abiertos, agarró su teléfono y marcó el número de Carter, mientras Marcus se movía silenciosamente hacia la puerta. Miró por la mirilla pero no vio nada excepto la débil sombra de movimiento. De repente el pomo de la puerta se sacudió violentamente. Carla gritó, salgan de aquí, la policía está en camino. El ruido se detuvo abruptamente, seguido por el sonido de pasos apresurados que se retiraban por el pasillo. Cuando la seguridad del hotel y la policía llegaron, de quienquiera que hubiera estado afuera de la puerta estaba mucho tiempo. Los oficiales se fueron y tomaron declaración, pero Marcus se dio cuenta de que no lo estaban tomando en serio. Podría haber sido cualquiera, dijo un oficial encogiéndose de hombros. Tal vez un huésped que se equivocó de habitación. En serio, Carla se enojó. Y los huéspedes normalmente intentan abrir cerraduras. El oficial levantó las manos a la defensiva. Lo investigaremos, señora. Después de que se fueron, Marcus se volvió hacia Carter. ¿No van a hacer nada? ¿Están del lado de Carter? No, pero esto no ha terminado. Seguiremos adelante. Al día siguiente, en la corte, el equipo de defensa llamó a Daniels al estrado. Marcus sintió que se le revolvía el estómago cuando Daniels se acercó con confianza y tomó asiento. Su comportamiento era tranquilo, casi presumido, como si fuera intocable. El oficial Daniels, su abogado, comenzó, ¿puede explicar las acusaciones en su contra? Son falsas, dijo Daniel con firmeza. He cumplido con su deber. Esta ciudad con integridad por más de una década. Estas afirmaciones no tienen fundamento. ¿Y qué pasa con la evidencia en video?, preguntó el abogado. Daniel negó con la cabeza. El video ha sido manipulado para hacerme parecer culpable, no es una representación precisa de lo que sucedió. El fiscal jugó con las fortalezas de Daniel pintándolo como un oficial dedicado bajo ataque de oportunistas y mentirosos. El jurado parecía escéptico, pero la confianza de Daniel era difícil de ignorar. Cuando fue el turno de Carter de interrogar, su enfoque fue muy agudo. Oficial Daniels, ¿puede explicar por qué varios testigos, incluidos sus antiguos colegas, han testificado haberlo visto planeando pruebas? Están mintiendo. Daniel dijo rotundamente que todos ellos sí, y el video que lo muestra colocando la bolsa en los arbustos, ¿cómo explica que es engañoso? Estaba realizando una búsqueda. Carter inclinó su voz acerada. Así que todos los demás mienten. Pero usted está diciendo la verdad. Sí, respondió Daniels con un tono inquebrantable. Carter lo miró fijamente por un momento antes de dar un paso atrás. No hubo más preguntas. Cuando la sesión terminó, Marcus sintió el peso del día presionándolo. Daniels había hecho todo lo posible para desviar la culpa y, aunque la evidencia en su contra era fuerte, Marcus no podía evitar la sensación de que el oficial todavía tenía cartas que jugar esa noche. Marcus se sentó solo en su habitación desplazándose por la cobertura de noticias del juicio. Su teléfono vibró con una notificación, un mensaje de Jaden. Hola, hombre, ¿estás bien? Escuché sobre el incendio y las amenazas. Solo quería saber cómo estaba. Marcus sonrió levemente y respondió, gracias, hermano. Es duro, pero estamos aguantando. Cuando dejó el teléfono, volvió a vibró. Otro mensaje, esta vez de un número desconocido. Tic, tac. Marcus, el tiempo se acaba. Su estómago se retorció mientras miraba la pantalla. La pelea ya no era solo en la sala del tribunal, estaba en todas partes y se estaba acercando. Marcus miró un mensaje en su teléfono. Su mente corría. Tic, tac. Marcus, el tiempo se acaba. Sus manos temblaban mientras lo leía de nuevo. La amenaza se sentía más tangible que nunca. Le mostró el texto a Carla, quien inmediatamente llamó a Carter. Esto ha ido demasiado lejos, dijo Carla. Su voz temblaba cuando Carter respondió. Están amenazando a mi hijo otra vez. La voz de Carter era combatiente. Guarda el mensaje. Lo reportaré a primera hora de la mañana. Marcus, ¿estás bien? Marcus asintió aunque tenía la garganta apretada. Sí, solo que no sé qué harán a continuación, no vamos a dar marcha atrás. Carter dijo firmemente que estas amenazas muestran que tienen miedo, eso significa que nos estamos acercando a la verdad. Al día siguiente, cuando Marcus entró al juzgado, la tensión en el aire era palpable, los periodistas pululaban fuera de sus cámaras, mostrando la historia, había ganado atención nacional, y todos estaban mirando para ver cómo terminaría.
Carter se inclinó y le susurró a Marcus mientras pasaban junto a la multitud. Hoy es crucial, vamos a llamar al detective Blake de nuevo al estrado. Su testimonio y la evidencia restante podrían sellar esto. La sala del tribunal estaba repleta. Daniel se sentó en la mesa de la defensa, su expresión era tranquila, pero sus ojos duros. Marcus no podía decir si era confianza o desesperación. Carter llamó al detective Blake al estrado. Entró con paso firme, manteniendo la cabeza en alto a pesar del peso obvio del caso. Después de ser juramentada, comenzó a contar su investigación sobre Daniels, describiendo los patrones de mala conducta y las tácticas de intimidación que usó para silenciar. El detective Blake Carter dijo, ¿puede confirmar que el incendio en su oficina destruyó evidencia crítica en este caso? Sí, respondió Blake. Su voz era firme, pero tenía copias de seguridad digitales de todo. Carter asintió y ha enfrentado alguna amenaza o represalia durante esta investigación. Blake dudó y luego asintió. Sí, recibí múltiples amenazas, incluida una nota dejada en mi casa la semana pasada. La sala del tribunal murmuró y el juez dio su orden judicial. Carter continuó, ¿qué decían las notas? La mandíbula de Blake se tensó. Dijo, abandone el caso o si no, y informó de esto a sus superiores. Sí, respondió Blake, pero no se logró nada. Carter se volvió hacia el jurado. El detective Blake ha arriesgado todo para exponer la verdad sobre el oficial Daniels. Estas amenazas son una prueba más de un patrón de corrupción e intimidación. El fiscal intentó desacreditar a Blake durante el interrogatorio acusándola de parcialidad y cuestionando la legitimidad de su investigación, pero Blake se mantuvo firme negándose a vacilar bajo la presión. Cuando la sesión terminó, Marcus sintió un destello de esperanza. El testimonio de Blake fue poderoso y el jurado parecía tomarlo en serio, pero cuando salieron de la sala del tribunal, Carter puso a Marcus y Carla de su lado. Estamos progresando, dijo, pero no bajes la guardia. Daniels está acorralado, y eso lo hace peligroso. Esa noche, Marcus se sentó junto a la ventana del hotel mirando las luces de la ciudad. Carla estaba dormida, pero no podía relajarse. Cada sombra, cada ruido fuera de la habitación, se sentía como una amenaza. Su teléfono volvió a vibrar, y dudó antes de levantarlo. El mensaje era otra amenaza. Esta es tu última advertencia, mantente alejado de la corte mañana. Marcus apretó los puños. Estaba cansado de tener miedo, cansado de dejar que estas personas controlen su vida. Le mostró el mensaje a Carter a la mañana siguiente antes del tribunal. Se están desesperando, Carter, dijo, su tono brusco, pero no vamos a dar marcha atrás. En la sala del tribunal estaba tenso mientras Carter se preparaba para su argumento final. Daniel se sentó rígido, su rostro no delataba nada del pánico que Marcus esperaba sentir. El jurado parecía cansado pero concentrado. Sus expresiones ilegibles. Damas y caballeros del jurado, Carter comenzó con voz firme, este caso es sobre más que un adolescente y un oficial. Se trata de responsabilidad, se trata de enfrentarse a la corrupción y asegurar que aquellos que juraron protegernos se rijan por los más altos estándares. Expuso la evidencia pieza por pieza, el metraje de video, los testimonios de Hernández y Monroe, la investigación de Blake, todo apunta a la culpabilidad de Daniel. Le hemos mostrado un patrón, Carter dijo, patrón de intimidación y engaño de Monda. Marcus Johnson no es la primera víctima de la corrupción del oficial Daniel, pero con su ayuda puede ser el último. El argumento final del fiscal se basó en gran medida en desacreditar a los testigos y poner en duda la evidencia. El oficial Daniel ha servido a esta comunidad honorablemente durante años. Dijo que estas acusaciones se basan en las palabras de algunas personas con motivos cuestionables. El jurado fue despedido para deliberar y la espera comenzó. Marcus y Carla se sentaron con Carter en un rincón tranquilo del juzgado. El caso los estaba presionando. ¿Y si no nos creen? Marcus preguntó en voz baja. Lo harán, Carter dijo, aunque su voz estaba teñida de agotamiento. La verdad está de nuestro lado. Más tarde, el jurado regresó. La sala del tribunal estaba en silencio mientras el juez leía el veredicto. El corazón de Marcus latía con fuerza en su pecho. Su respiración se quedó atrapada en su garganta. Por el cargo de mala conducta. En el cargo, encontramos al acusado, el oficial Daniels, culpable. Las palabras golpearon a Marcus como una ola de alivio. Carla soltó un sollozo y lo abrazó con fuerza mientras la sala del tribunal estallaba en murmullos. El rostro de Daniel estaba apedreado, pero sus ojos ardían de furia. El juez la golpeó. Orden en la corte. La sentencia se programará en una fecha posterior. Marcus sintió que se le quitaba un peso de encima. ¿Se había hecho justicia o eso pensó cuando salieron del juzgado? Marcus sintió una extraña sensación de inquietud. La victoria se sentía frágil, como si pudiera ser arrebatada. En cualquier momento, los periodistas los acosaron gritando preguntas, pero Carter se abrió paso entre la multitud protegiendo a Marcus. Y Carla dejó que llegaran al auto. Carter dijo que hablaríamos cuando estuviéramos en un lugar seguro. Llegaron al estacionamiento, pero justo cuando Mark estaba a punto de subir al auto, un fuerte estruendo resonó en el aire. Se agachó instintivamente, sus oídos zumbaban. Carlos gritó, y Carter gritó baja.
Marcus miró hacia arriba para ver a la gente dispersarse en pánico. Un auto negro salió a toda velocidad del estacionamiento. Sus llantas chirriaron en el suelo cerca de los escalones del juzgado. Un agujero de bala marcaba el cemento. El mensaje era claro: la pelea no había terminado. El zumbido en los oídos de Marcus se desvaneció, reemplazado por el sonido caótico de gritos y sirenas distantes. Carla se agachó a su lado agarrando su brazo con fuerza. ¿Estás bien? ¿Te dieron? Su voz estaba en pánico, sus ojos lo escanearon en busca de heridas. Estoy bien, Marcus tartamudeó, su corazón latía con fuerza, sus ojos fijos en el agujero de bala en el cemento, y la comprensión de lo cerca que había llegado sin un escalofrío por su columna vertebral. Carter se puso pálido pero sereno. Salgamos de aquí, dijo haciendo un gesto para que subieran al coche. No volver al hotel. La atmósfera estaba cargada de miedo y frustración. Los agentes de policía llegaron para tomar declaraciones, pero parecía una formalidad. Marcus había visto la expresión de sus caras, antes una mezcla de desinterés y escepticismo. Apenas velado después de que los agentes se fueron, Carter caminó por la habitación pasándose una mano por el pelo. Esto es una escalada ya, no solo están tratando de asustarnos, están tratando de silenciarnos. ¿Qué hacemos ahora? Carla preguntó con voz temblorosa. No los dejamos ganar, dijo firmemente Daniels. Puede haber sido condenado, pero la gente que lo protege sigue ahí fuera. Tenemos que exponer toda la red. La cabeza de Marcus dio vueltas. ¿Quieres decir que esto no ha terminado? Se acabó para Daniels. Carter respondió, pero la corrupción de la que formaba parte es profunda. Esto es más grande que un agente. Al día siguiente, la noticia del tiroteo en el juzgado estaba en todas partes. Los periodistas especularon sobre quién podría haber estado detrás de ello, pero no se hicieron arrestos. Marcus sintió una mezcla de ira e impotencia mientras veía la cobertura. La condena se sentía hueca. Sí, Daniels había sido declarado culpable, pero el sistema que le permitió prosperar seguía intacto, y ahora Marcus y su familia estaban atrapados en el fuego cruzado. Una semana después, tuvo lugar la audiencia de sentencia para Daniels. La sala del tribunal estaba repleta, y la tensión era espesa. Marcus se sentó al lado de Carla y Carter, su corazón apesadumbrado por la anticipación. El juez entró, y la sala quedó en silencio. Daniel estaba de pie en la mesa de la defensa, su expresión ilegible. Oficial Daniels, la juez comenzó, su tono firme. Has traicionado la confianza de la comunidad a la que juraste servir. Tus acciones han causado un daño inconmensurable no solo a los individuos a los que apuntaste, sino a la integridad de la aplicación de la ley en su conjunto. Hizo una pausa, su mirada firme. Por la presente te condeno a 15 años de prisión. La sala zumbó con murmullos. Marcus sintió una oleada de alivio, pero también una punzada de tristeza. 15 años era justicia, pero no borró el trauma ni las vidas que Daniels había arruinado. Como Marcus y Carla salió del juzgado, fueron recibidos por reporteros. Nuevamente Carter los vio a través de la multitud, protegiéndolos del aluvión de preguntas. Marcus, ¿cómo se siente ver que se hace justicia? ¿Crees que esto cambiará algo? Marcus dejó de sorprender tanto a Carla como a Carter. Se giró para mirar a las cámaras, su voz firme. Esto no se trata solo de mí, se trata de todos los que han sido lastimados por un sistema que permite que personas como Daniels se salgan con la suya. Este es un paso, pero no es el final. Tenemos que hacerlo mejor para todos. La multitud se quedó en silencio por un momento antes de que estallara una ráfaga de preguntas. Carter empujó suavemente a Marcus hacia adelante, llevándolo al auto. Pasaron los meses, y la vida comenzó a sentarse en una nueva normalidad. Marcus regresó a la escuela, aunque se encontró con reacciones encontradas. Algunos estudiantes lo trataron como un héroe, mientras que otros lo evitaron. No estaban dispuestos a asociarse con alguien que se había enfrentado a la policía. Jayden lentamente volvió a entrar en la vida de Marcus, disculpándose por su ausencia durante el juicio. No sabía cómo lidiar con eso. Jayden admitió una tarde mientras jugaban al baloncesto en el parque, pero eres la persona más valiente que conozco. Hombre, lo siento, no estaba allí para ti. Está bien, dijo Marcus pasándole la pelota, solo no me dejes plantado otra vez. Mientras tanto, Carter y el detective Blake continúan su lucha para exponer la corrupción dentro del departamento. La investigación interna de Blake condujo a la suspensión de varios oficiales conectados a Daniels y Community. Comenzó a exigir reformas. Marcus se vio atraído al movimiento, hablando en manifestaciones y compartiendo su historia. Se dio cuenta de que su experiencia, aunque dolorosa, podría ser un catalizador para el cambio. No quería que nadie más pasara por lo que él había soportado. Una noche, Marcus se sentó en un sofá con Carla mirando la puesta de sol a través de la ventana de su apartamento. La luz arrojó un cálido resplandor sobre la habitación y por primera vez en meses, Marcus sintió una sensación de paz. Lo hiciste bien, bebé, dijo Carlos sonriéndole. Te defendiste a ti mismo, y por lo que es correcto, estoy orgulloso de ti. Marcus asintió con el corazón lleno. No podría haberlo hecho sin ti. Carla lo abrazó abrazándolo fuerte. Pase lo que pase, siempre nos tendremos el uno al otro. Marcus cerró los ojos dejando que el momento lo invadiera. El camino por delante sería largo, pero sabía que tenía la fuerza para sigan caminando juntos. Se enfrentaron a la tormenta y sobrevivieron.